Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con un tema nuevo que se relaciona con campo eléctrico, pero que va a proponer una forma distinta de calcular y de imaginar un campo eléctrico. Se trata de la ley de Gauss. Hasta aquí hemos visto cómo calcular fuerzas y campos eléctricos de cargas puntuales en la primera clase. También vimos cómo calcular fuerzas y campos de cargas distribuidas en distribuciones continuas, cómo hacer cálculos de campo eléctrico para distribuciones de carga, y vimos también cómo dibujar y qué significan las líneas de un campo eléctrico. Entonces, vamos a ver cómo determinar, por un método muy ingenioso debido a Gauss, la cantidad de carga que hay dentro de una determinada superficie. ¿Qué significa el flujo eléctrico? ¿Cómo la ley de Gauss relaciona este flujo eléctrico con la carga encerrada en una superficie? ¿Y cómo usar la ley de Gauss para volver a calcular, por ejemplo, el campo eléctrico de una carga puntual? Este último punto es interesante porque la ley de Gauss no es un teorema que se deduce de la ley de Coulomb, sino que es una forma alternativa de plantear cómo se calcula o cómo se construye el campo eléctrico de una carga puntual o de una distribución de cargas. Por último, analizaremos algunos ejemplos sencillos en esta clase y en la que viene. Para poder analizar todo esto que nos proponemos, lo primero que tenemos que hacer es hablar del flujo de un campo. Vamos a tratar de definir qué es el flujo de un campo. Para definir el flujo de un campo podemos imaginarnos, por ejemplo, un campo vectorial como podría ser un caudal de agua. Las líneas de velocidad de ese caudal de agua en una cañería, en un río, en una pileta, en movimiento, forman un campo vectorial porque en cada punto del agua hay un vector velocidad que indica para dónde se está moviendo ese elemento. Eso quiere decir que podemos asignar a cada punto del fluido un vector velocidad y esta es justamente la idea de un campo vectorial. Veamos, por ejemplo, si imaginamos que colocamos dentro de esta cañería que tenemos dibujada un alambre o una figura rectangular, podríamos intentar ver cuántas líneas de campo atraviesan ese área. Esto es lo que habitualmente en Física 1 conocemos como el caudal que atraviesa esa sección. ¿Qué cantidad de fluido atraviesa esa sección? Definimos entonces el flujo de este campo multiplicando el vector velocidad, que nos dice cuántas partículas pasan por unidad de tiempo, por el área de esa figura rectangular. Esta cuenta nos va a dar una unidad, por ejemplo, en metros cúbicos sobre segundo si fuera un campo vectorial de velocidades y nos va a decir justamente qué caudal de agua está pasando, no qué cantidad de masa de agua. Imaginemos que tenemos esta misma cañería, pero que ahora colocamos este rectángulo levemente inclinado. Al inclinar el rectángulo, el flujo que pasa a través de él disminuye, porque, digámoslo de esta manera, el agua ve una sección menor para pasar. Imaginen que el rectángulo estuviese paralelo a las líneas de velocidad, no habría flujo a través de él, por más que esté pasando flujo por la cañería. De modo que el área que ofrece efectiva para que pase el campo vectorial es directamente A por el coseno de alfa. De esta manera entonces podemos escribir el flujo de este campo vectorial, que es el mismo que en el caso anterior, como B por A por el coseno de alfa. Fíjense entonces que según la orientación de la superficie, ahí tenemos dibujado un vector área, varía el valor del flujo del campo vectorial. En general, si recuerdan ustedes, podemos definir un flujo como el vector que indica la velocidad en ese punto
por un vector que indica el área. Este vector tiene las unidades del elemento que hemos dibujado, el alambre, y una dirección perpendicular al alambre, de modo tal que sea efectivamente un vector. El producto escalar de esos dos vectores nos da el flujo de este campo. Vamos a imaginarnos ahora esta misma idea del flujo de un campo que recién aplicamos a un caudal de agua al flujo eléctrico. El campo eléctrico también es un campo vectorial, también tiene sus líneas igual que las imaginamos en el fluir del agua, y ahora, si tenemos el campo eléctrico en un determinado lugar del espacio, podemos ver que si colocamos un elemento de área que sea paralelo al campo eléctrico en ese lugar, entonces veremos que todas las líneas de campo son paralelas al vector de área y entonces podemos decir que en esa situación el campo eléctrico será máximo. Imaginemos ahora esta segunda situación, un elemento de área que está inclinado, igual que hicimos en el caso anterior, respecto del campo eléctrico. Una vez más, si pensamos en la cantidad de líneas que atraviesan este área, veremos que está afectada por el coseno del ángulo que forma la normal a este área con el campo eléctrico. Y podemos definir entonces el campo de manera general como el producto escalar entre el campo y este área. Podemos entonces, como decíamos, definir el flujo eléctrico de la manera que vimos, como el producto escalar entre el campo y el área, y un caso particular será, por ejemplo, cuando el vector normal a la superficie sea perpendicular al campo eléctrico, como en este caso. Las líneas de campo son tangentes a la superficie, o sea que el ángulo formado entre el vector normal a la superficie y el campo eléctrico es de 90 grados. Por lo tanto, el producto escalar entre los dos es cero y es razonable porque no hay líneas de campo que estén atravesando esta superficie que hemos indicado. Hasta aquí vimos cómo calcular el flujo de un campo a través de una superficie, por así decir, de una sola cara, un rectángulo o una forma rodeada por una curva. Pero, ¿y si quisiéramos calcular el flujo a través de una superficie cerrada, como por ejemplo una caja? ¿Qué pasaría si quisiéramos calcular el flujo eléctrico sobre esta caja que tenemos aquí dibujada? Bueno, en principio habría que desarmar esta caja en cada una de sus caras y simplemente sumar los flujos en cada una de las caras. En este caso, si se trata de una caja rectangular, para pensarlo más sencillamente, tendremos un total de 6 caras en las que tendríamos que sumar los flujos eléctricos en cada una. Eso nos daría el flujo a través de toda esta superficie cerrada. Veamos cómo sería, antes de hacer los cálculos, la idea del flujo de campo eléctrico en esta caja que vimos anteriormente si hubiera, por ejemplo, dentro de él una única carga positiva o si hubiera dos cargas puntuales positivas. Claramente, el flujo eléctrico que sucedería en el primer caso con una sola carga sería más chico, no sabemos si la mitad o no, que en el caso de que hubiera dos cargas positivas del mismo valor. Sí podemos entonces empezar a anticipar que el flujo a través de las tapas de esta caja va a depender de la cantidad de carga encerrada que haya. A mayor cantidad de carga va a haber mayor flujo eléctrico. Después veremos cuál es la relación exacta. ¿Qué sucederá ahora si en vez de cargas positivas tenemos cargas negativas? Veamos, si colocamos dentro de la misma caja anterior una carga negativa, el flujo de campo eléctrico parecería ser el mismo, sin embargo, el signo de este flujo ahora va a ser entrante. Uno tendrá un signo, otro tendrá otro signo, pero lo que es seguro es que no van a tener exactamente el mismo valor. Y si dentro de la caja tenemos dos cargas negativas, también podemos anticipar que el flujo va a ser más grande, por lo menos el módulo va a ser más grande.
Si pensamos, por ejemplo, que el flujo saliente de la caja es positivo, en este caso el flujo entrante a la caja será negativo. Nos queda después por definir el signo, pero pensémoslo de esta manera. Las cargas positivas tienen líneas salientes por las tapas de la caja, mientras que las cargas negativas tienen líneas entrantes por las caras de esta caja. Hasta aquí vimos entonces nuestra caja de prueba y el flujo a través de ella cuando había cargas positivas o cargas negativas. Veamos un par de casos más. Imaginemos ahora, por ejemplo, que tenemos la caja sin ninguna carga dentro y en una región donde el campo es cero. Claramente no hay flujo producto de las cargas internas, tampoco hay campo externo, entonces no hay ningún flujo a través de la caja y podemos garantizar que el flujo en este caso es cero. Veamos ahora si nuestra misma caja contiene ahora una carga positiva y una carga negativa del mismo módulo, las dos encerradas en la caja. Todo parecería indicar que el flujo debido a la carga positiva con el flujo debido a la carga negativa de alguna manera se compensarían y tendríamos un flujo neto igual a cero. Esto es lo que parecería. Vamos a verlo en la próxima diapositiva cuando Gauss haga realmente esta propuesta. Lo que sí podemos garantizar es que en esta situación, de alguna manera, el flujo hacia afuera que produce la carga positiva es compensado en alguna manera con el flujo hacia adentro que produce la carga negativa. Recuerden que las líneas de campo internas de la caja no contribuyen al flujo a través de las tapas de la caja. Por último, podríamos tener esta misma caja inmersa en un campo uniforme. Por ejemplo, en este caso, siendo el campo uniforme, y si colocamos la caja paralela a las líneas de campo, solamente habrá flujo de campo eléctrico a través de la tapa posterior y de la tapa anterior. En un caso entrará flujo por un lado y saldrá el otro. Y si el campo es uniforme, entonces el flujo que entra y el flujo que sale será el mismo. Fíjense entonces que en el caso A y en el caso C, uno con campo cero y otro con campo uniforme, el flujo a través de toda la caja es cero. Nos queda por saber si el flujo con dos cargas dentro de la caja también es cero. Para eso vamos a recurrir al teorema de Gauss. Dijimos entonces que para poder resolver el problema de qué sucedía con dos cargas dentro de nuestra caja, que fueran de signos distintos pero del mismo módulo, teníamos que recurrir a la ley de Gauss o teorema de Gauss. Después discutiremos si es un teorema o es una ley. Lo importante es que Gauss establece en 1835 una forma de generalizar estas ideas que tienen que ver con el flujo a partir de distribuciones de carga en superficies cerradas. Y dice lo siguiente: el flujo eléctrico neto, o sea, la suma de todos los flujos a través de las caras de una superficie cerrada, es directamente proporcional a la carga neta en el interior de la superficie. Esto nos da entonces la respuesta a la pregunta anterior. Si dentro de la superficie no hay carga neta, no habrá flujo neto. Por más que haya líneas entrantes y salientes, el flujo de las entrantes será igual al flujo de las salientes y entonces tendremos flujo neto igual a cero. Este es entonces el teorema de Gauss que podríamos haber imaginado después de ver todo esto. Sin embargo, hacía falta establecerlo. Vamos a decirlo nuevamente que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada por esa superficie. Fíjense una cuestión importante. Necesitamos que la superficie, para considerar el teorema de Gauss, sea cerrada. No podemos usar superficies como las que vimos en el primer ejemplo del caudal de agua, porque no hay ningún volumen encerrado.
Cada superficie cerrada como esta caja o como cualquier superficie cerrada que ustedes imaginen, tendrá un flujo neto de campo eléctrico que será proporcional a la carga encerrada. Y la constante de proporcionalidad aparece ser ahora epsilon 0, la permitividad del vacío. Un detalle más para considerar aquí. La superficie a través de la cual calculamos el flujo del campo eléctrico no tiene por qué ser una superficie material. Esta caja puede ser una caja matemática, idealizada. Imaginamos una caja alrededor y calculamos su flujo. No hace falta que las tapas sean físicamente existentes. Podemos, por supuesto, imaginar muchas cajas y superficies que encierran la carga Q. Todas esas cajas y superficies que encierran la carga Q tendrán el mismo flujo de campo eléctrico, independientemente del tamaño que tengan, con tal de que encierren solamente a la carga Q. Esto es lo que garantiza el teorema de Gauss. Vamos a resumir entonces lo visto hasta acá. La relación entre carga y flujo eléctrico, que era lo que nos propusimos al inicio de la clase. Vimos entonces que el flujo eléctrico se puede calcular como el producto de un elemento de área por el valor del campo eléctrico en ese lugar. Por otro lado, para los casos especiales de una caja o una superficie genérica cerrada, podemos calcular el flujo sumando el flujo a través de las distintas caras o lados que tenga esta superficie. Además, el teorema de Gauss garantiza que el flujo neto hacia el exterior o al interior de una superficie cerrada, primero depende del signo de la carga encerrada. Será entrante si la carga neta es negativa y será saliente si es positiva, pero además ese flujo es proporcional a la carga encerrada. Por último, una cosa que está en el teorema de Gauss, pero vale la pena resaltarla, que es las cargas externas a la superficie, si bien provocan flujo a través de cada una de las caras, no provocan un flujo neto a través de la superficie. ¿Por qué? Porque el teorema de Gauss dice que el flujo neto solo depende de las cargas encerradas y no de las cargas externas. Esto también es un resultado importante. Veamos entonces esta situación ya no para una caja, sino para una superficie cualquiera. La ley de Gauss, así propuesta, dice entonces que se puede calcular el flujo eléctrico a través de una superficie genérica que encierre nuestra carga. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos delineadas dos superficies, una de forma esférica y otra de una forma genérica. En cada una de ellas, pueden ver, podemos dibujar un elemento de área pequeño a través del que, si es suficientemente pequeño, pasa un único vector de campo eléctrico, o por lo menos ese campo eléctrico es uniforme en toda esa superficie. Otra vez estamos haciendo un pasaje al continuo. Estamos imaginando que la superficie total se puede imaginar como un conjunto de pequeños rectangulitos con normales determinadas y que en cada uno de ellos habrá un determinado diferencial de flujo de campo. Ahora nos estamos metiendo en cómo calcular el flujo, no en cuánto vale. En este caso, fíjense, lo que el teorema de Gauss garantiza es que tanto en la esfera de radio R como en la superficie más grande que encierra a la carga puntual, el flujo será el mismo. Y habrá, por otro lado, un flujo particular en cada elemento de área. La suma de todos esos elementos, la integral de todas esas contribuciones diferenciales a través de cada tapita de superficie, nos va a dar el flujo neto. Y en cualquiera de las dos, esfera o superficie más grande, el flujo será el mismo, porque la carga encerrada es siempre Q. Como ejemplo de la ley de Gauss y de lo que decíamos anteriormente, veamos qué pasa si tenemos una carga puntual fuera de una superficie cerrada, ya no de una caja, una superficie cualquiera como vimos antes. Vean lo que sucede. La carga puntual está fuera de esta superficie, que en este caso tiene la forma de un maní, digamos. Todas las líneas de campo que salen de la carga atraviesan
por un lado entrando y por otro lado saliendo de la superficie E. Sin embargo, no podríamos afirmar cuánto vale el flujo neto si no fuera por el teorema de Gauss. El teorema de Gauss garantiza que si dentro de esta superficie violeta no hay cargas encerradas, el flujo total a través de esa superficie es cero. Quiere decir que el flujo que produce esa carga positiva tiene tanto flujo entrante como saliente a la superficie. No es que no haya flujo a través de cada elemento, pero la suma de todos da cero. ¿Por qué da cero? Porque la carga está fuera. Y en este caso, dado que la superficie violeta no tiene ninguna carga dentro, no hay entonces flujo a través de ella. Para terminar entonces con esta primera parte, vamos a volver a enunciar la ley de Gauss, pero formulándola ya de manera matemáticamente más precisa. El enunciado general decía que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada era la carga encerrada sobre epsilon 0. Habíamos visto el ejemplo de la carga puntual encerrada por una superficie genérica de color violeta y ahora podemos ver de qué manera se escribe esto. Dijimos que el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada tenía que calcularse sumando todos los elementos de flujo eléctrico. Esto quiere decir que vamos a tener que calcular cada elemento de flujo e integrarlo sumándolo a través de esta superficie. Esa integral fea, si quieren decirle así, que aparece ahí, es la suma de todas las contribuciones de los flujos de cada uno de los elementos de área que están dibujados en la figura. En cada tapita hay un determinado diferencial de flujo eléctrico y la suma de todos es esta integral de superficie. Fíjense que tiene un circulito entre las dos integrales. Esto quiere decir que debe integrarse en una superficie cerrada. Esta es entonces la formulación matemática de la ley de Gauss. Con esa terminamos esta clase y vamos a ver en la próxima algunos ejemplos de cómo aplicar la ley de Gauss para facilitar los cálculos de algunos campos eléctricos.